ya lo charlamos nosotros, sobre todo en primera y en segunda, que tercera categoría es la única que agrupa por tipo de sujeto. Entonces acá era donde nosotros veíamos esta cuestión que rentas de primera, o sea, rentas enumeradas, mejor dicho, en la primera o segunda categoría, podían ser de tercera dependiendo del sujeto que las obtenga. Porque fíjense ahí, mirando rápido, vamos a entrar uno por uno, pero mirando rápido, fíjense que acá tercera, en gran parte, no me define tipos de renta, sino que me define sujetos. Y el copete del 53, después de que dice rentas comprendidas, dice constituyen ganancias de la tercera categoría las obtenidas por, y ahí empieza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en ese artículo 73, que ya lo vamos a ir a ver, están las sociedades anónimas. Todo lo que una SA haga o todas las rentas que obtenga van a ser rentas de la tercera. Eso es lo que comentábamos cuando veíamos, repito, primera y segunda. Bien, a estos sujetos que están en el 53 se los denomina genéricamente sujetos de empresas, y acá vamos a ver que hay de todo, ¿sí? Nosotros llegamos a este punto con cuestiones aprendidas básicamente de lo que es la Ley General de Sociedades y con algunas otras cuestiones, y acá vamos a ver que vamos a manejar no iguales, los mismos conceptos, pero la ley de ganancias le da un significado distinto. Por ejemplo, esa cuestión ya tenemos en el artículo A. Me dice que son rentas de tercera las obtenidas por los sujetos del artículo 73. Me voy al 73. En este artículo están enumerados otros sujetos, digamos, o más sujetos, que la ley denomina sociedades de capital, ¿sí? Acá. Ahora, nosotros vamos a ver, esta tabla está desactualizada, chicos, ¿sí? Después ya les voy a buscar la que sería para 2025. Este tipo o las sociedades de capital tributan con una tabla así, con esta tabla, pero con valores actualizados, pues lo vamos a ver. Y fíjense acá en el punto 1 se empiezan a enumerar cuáles son las sociedades de capital para ganancia. Y acá está esto que le decía, nosotros por la Ley General de Sociedades sabemos quiénes son las sociedades de capital, sabemos que existen otras que son de personas y hay una mixta. Bueno, acá esto cambia rotundamente. Sociedades de capital son todas las sociedades comerciales con excepción de 3 tipos societarios. Las colectivas, las sociedades, las simples sociedades, que eran las de hecho antes de la reforma y unificación de los códigos civil y comercial, y las sociedades irregulares. Esas 3 sociedades para ganancias no son de capital. Pero después, por ejemplo, bueno, están todas las de capital según la ley de sociedades, anónima, en comandita por acciones, la sociedad anónima simplificada, hasta ahí venimos igual, digamos, pero también para ganancias son sociedad de capital, las SRL, la sociedad en comandita simple es de capital para ganancia, y después seguimos profundizando la cosa. En el punto 3, fíjense, están los entes sin fines de lucro. Bueno, son sociedades de capital en los términos de la ley del impuesto a las ganancias. La sociedad de economías mixtas, a ver, en el punto 1 creo que no me salté de nada, sociedades anónimas, incluidas las SAS, y la SAU, perdón, incluida la SAU acá, ¿sí? La sociedad anónima unipersonal, la sociedad en comandita por acciones. Vieron que la sociedad en comandita por acciones tienen 2 tipos de socios, los comanditados y comanditarios. Bueno, no sé por qué una parte está en el punto 1 y una parte en el punto 2. En síntesis, a los fines prácticos, la verdad que no hay ninguna diferencia. La sociedad en comandita por acciones tampoco existe prácticamente más de hecho este tipo societario. Pero bueno, todas las sociedades en comandita por acciones están o son sociedades de capital. Las sociedades por acciones simplificadas. En el punto 2, las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple. Acá está la otra parte en comandita por acciones. Siempre que se traten de sociedades constituidas en el país. En el punto 3, los entes sin fines de lucro, como decíamos. En el punto 4, las sociedades de economías mixtas. En el 5, entidades y organismos del Estado, básicamente, sí, no es del Estado, perdón, es una ley especial.
que tampoco existe mucho más hoy. En el punto 6 están algunos fideicomisos, ¿sí? Después vuelvo con los fideicomisos. En el punto 7 están los fondos comunes de inversión. Y en el punto 8 hay una opción que es, a ver, ¿por qué esta diferenciación? Porque después vamos a ver que las sociedades de capital liquidan el impuesto y lo pagan. O sea, perdón, las sociedades de capital determinan su resultado del ejercicio y calculan el impuesto y lo pagan. Y el resto de las sociedades, como se los denomina los sujetos de empresas que no están en el 73, determinan la ganancia y no pagan su impuesto, sino que le distribuyen esa ganancia a sus socios y los socios como personas humanas pagan el impuesto. Ejemplo, si los tres armamos una SA, la SA paga su propio impuesto. Si los tres armamos una colectiva, la sociedad colectiva determina su ganancia impositiva y supongamos que tenemos la misma participación los tres en el capital, nos da el 33% a cada uno. Adrián tributa como persona humana, como ustedes vieron en la primera parte de la materia. En la columnita de tercera, ahí Adrián pone el 33% del resultado de la colectiva. Lo mismo Luca, lo mismo yo. ¿tá? O sea que decimos que las sociedades de capital son sujetos del impuesto y las otras no, en función a que pagan su impuesto o no. En el 8 hay una opción para el resto de las sociedades que si quieren pueden tributar como las sociedades de capital, es decir, pagar su propio impuesto, ¿sí? Tienen que llevar contabilidad y tienen que mantener esa opción como mínimo por 5 años. Bueno, en el tema de los fideicomisos, a ver, voy a tratar de ir rápido, cualquier cosa después volvemos. Fideicomiso, patrimonios de afectación específica. ¿Cómo nació lo del fideicomiso? Yo, persona física, quería dejar o quería proteger, digamos, algún tipo de bien para que le quede a mi hijo cuando yo muera. Entonces ahí aparecieron los fideicomisos. Yo ponía, supongamos que tengo un edificio con 20 departamentos que se alquilan. Constituyo un fideicomiso y ese inmueble lo pongo en el fideicomiso. ¿Cuál es la ventaja? Que el fideicomiso blinda el patrimonio. Después yo caía en desgracia económica, venían los acreedores, me sacaban el auto, el barco, la lancha, la otra casa, el otro departamento, la casa en Punta del Este, llevamos a tener propiedad por todos lados, aquí es gratis, me sacaban todo. Pero ese inmueble que estaba en el fideicomiso no me lo podían tocar. Esa es la ventaja, digamos, del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso tiene mínimo 3 partes, puede tener 4, pero 3 partes tiene mínimo. El fiduciante, que es el que aporta los bienes al fideicomiso, yo en el ejemplo, que aporto del inmueble al fideicomiso. El fiduciario, que es el administrador del fideicomiso, el que va a cuidar los bienes fideicomisos. Sí, va a administrar y va a resguardar esos bienes. Que que ese sujeto lo elijo yo, ¿sí? Esto se hace un contrato, se ponen todas las cláusulas y yo ahí elijo, ¿tá? ¿Quién es el fiduciario? Entonces, Juan Pérez, fiduciario. Y la otra parte es el beneficiario, que en el ejemplo que yo estoy dando va a ser mi hijo. Mira, el contrato va a decir que cuando yo me muera, ese inmueble va a pasar a propiedad de mi hijo, ¿sí? No entra en la sucesión, no se reparte con mi esposa o si no sé, aparece otro heredero, el bien que está en el fideicomiso va a terminar para el beneficiario. ¿tá? Así nació, esos fideicomisos se llaman fideicomisos testamentarios. Después hay otro montón de tipos de fideicomiso. Los más comunes hoy en día son los fideicomisos financieros y los fideicomisos inmobiliarios. Estos dos fideicomisos, los financieros y los inmobiliarios, tienen la particularidad de que el fiduciante es a su vez beneficiario. O sea, hay 3 partes, pero 2 partes está ocupada por la misma persona, digamos. En los fideicomisos inmobiliarios, la empresa constructora es el fiduciario,
nosotros tres pagamos una cuota todos los meses, ¿sí? Somos los que aportamos y hay alguien que aportó un terreno, somos los que aportamos al fideicomiso, por lo tanto los tres somos fiduciantes, y cuando finalice la construcción de esa torre, nosotros tres nos vamos con un departamento cada uno, somos los beneficiarios. Con los fideicomisos financieros lo mismo, aportamos dinero, el fiduciario invierte y el rendimiento vuelve a nosotros. Bien, después hay otros tipos de fideicomisos, ¿sí? Bien, entonces, volviendo acá a lo que es sujeto de tercera. Todos los fideicomisos son sujetos de tercera. Hay algunos que son de capital y otros que son restos de sociedades. A ver, ¿cuáles son los de capital? Los constituidos en el país, conforme al Código Civil, está todo ahí, Código Civil y Comercial, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. O sea, los fideicomisos de construcción no son sociedad de capital, van al resto de sociedades. ¿Por qué? Porque el fiduciante es el beneficiario, ¿sí? Recuerdan como dijimos, ponemos el dinero, se construye, nos vamos con un departamento. La excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación cuando el fiduciante, perdón, cuando se trate de fideicomisos financieros, que es el otro ejemplo que les di, ¿sí? Si es un fideicomiso financiero, es de capital, punto. ¿Ah? Si bien la primera excepción es, mirá, de capital vamos a sacar los fideicomisos donde el fiduciante sea beneficiario, cuando es un fideicomiso financiero, se los vuelve a meter a lo que es sociedad de capital. Y el otro que se los vuelve a meter a sociedad de capital es cuando el fiduciante beneficiario sea un sujeto del exterior, ¿sí? Sea un sujeto comprendido en el título 5. Ahí están los beneficiarios del exterior, están los no residentes, es decir, personas que están fuera del país sin presencia física dentro del país. Entonces, tiene como esta ida y vuelta a los fideicomisos, ¿sí? A esto lo sacamos de capital, pero si dentro de este grupo hay dos características, los volvemos a meter. Bien. Y después, por último, también son sociedad de capital, en el inciso B, los establecimientos permanentes. Todo esto está definido en el 22 y siguiente, pero los establecimientos permanentes básicamente son sucursales de empresas, sucursales que están en Argentina de empresas que tienen su casa matriz en el exterior. Sucursales, fábricas, ¿sí? Tienen algo físico en el país. Creo que en nuestra zona lo más representativo, si bien hay otros sujetos, pero lo más representativo acá en nuestra zona creo que son los bancos. El Santander, el ACBC, son bancos que tienen filiales. Bueno, creo que el Santander ahora tiene casa matriz en España, por ahí. El ACBC tiene casa matriz en China. Creo que el Galicia tiene casa matriz en España. ¿tá? Son todas empresas con casas matrices en el exterior y tienen una sucursal acá. Bueno, la sucursal del ACBC en Argentina se considera un establecimiento permanente y son sociedades de capital. Me voy al 53 para terminarlo rapidito. Después, ¿quiénes más son sujetos de la tercera? Todas las otras sociedades, como dijimos acá, quedan 3 sociedades. Queda la sociedad colectiva, las simples sociedades y las sociedades irregulares. Dije, las simples sociedades son las que eran de hecho antes, las sociedades irregulares, no lo dije, son sociedades que no culminaron con su proceso de formación. ¿Sí? O sea, están constituidas, pero por algún motivo no terminaron con su inscripción en el Registro Público de Comercio o en la Dirección de Personas Jurídicas, en el caso del Chaco. Bien, acá en el punto C están los fideicomisos que no estaban en el 73. O sea, acá básicamente, si lo leemos, me va a decir algo al revés, pero lo mismo que lo que me decía en el 73, ¿sí? Las empresas unipersonales son sujetos de empresas, eso hay que tener cuidado, ¿sí? José Ruiz Díaz explota un negocio de venta de repuesto de motos. Está José Ruiz Díaz, persona humana, está la empresa, que es una unipersonal.
José Ruiz Díaz, si tiene alguna otra renta distinta, tributará como persona humana. La unipersonal es sujeto de empresa y tributa por la tercera. Sí tenemos personas humanas acá en tercera también, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros hablamos de tercera, eh, digamos en el lenguaje cotidiano, hablamos de sujeto de empresa. Bueno. También hay personas humanas acá que son los auxiliares de comercio, excepto los tres que están en la cuarta. En la cuarta teníamos viajante de comercio, despachante de aduana y había uno más, ¿sí? Son tres. Bueno, esos auxiliares del comercio son de cuarta. Todo el resto viene acá al inciso E y son sujetos de la tercera. El F, vieron como siempre hablamos, cada categoría tiene como su columna vertebral, pero después tenemos algunas rentas como que se salen de esa columna vertebral o de ese hilo conductor de la categoría. En la tercera, dijimos que tercera es la única categoría que agrupa por sujeto. Bueno, en el F hay tipo de renta, ¿sí? Se salió de agrupar sujeto y metió tres rentas. Loteos con fines de urbanización, enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Después vamos a ver esto, porque acá tenemos mucho para hablar sobre todo lo que es loteos con fines de urbanización, ¿sí? Lo explico rápido para que sepamos en términos generales qué estamos hablando, después vamos a ir al fino en una próxima clase. Loteos con fines de urbanización. Estamos hablando de una superficie de tierra, ¿sí? En zona urbana, no en zona rural, no es un campo, ¿sí? Y lo que el dueño hace es abrir las calles, armar lo que nosotros conocemos como manzanas, dentro de cada manzana armar los terrenos y venderlos. Eso es un loteo con fines de urbanización, definido para que entienda mi vieja, digamos, que no tiene idea de esto. Después vamos a ver que en el decreto reglamentario se establecen algunas cuestiones en relación a cantidad de lotes obtenidos de ese fraccionamiento, ¿sí? Ya poniéndole más términos técnicos, y en función a la cantidad de lotes vendidos. O sea, yo tengo una superficie, hago, no sé, 2 manzanas, y de esas 2 manzanas obtengo 30 lotes, bueno, hay que ver cuál es la cantidad mínima que la ley me pide, cuántas unidades vendidas me pide, ¿sí? Pero bueno, para que entendamos es una superficie de tierra en zona urbana y se hacen las calles, las ciudades, se arman los terrenos y se venden. ¿Tá? Eso es un loteo con fines de urbanización. Edificación y enajenación bajo el régimen de propiedad horizontal, las torres que nosotros vemos, ¿sí? Bueno, eso es propiedad horizontal, o sea, es la construcción en altura, digamos. Y el tema de el desarrollo y gestión de inmuebles en el régimen de conjunto inmobiliario es lo que nosotros conocemos con el nombre de barrios privados. ¿Tá? Eso en realidad se denominan conjuntos inmobiliarios. Bien, después vamos a ver bien todo eso. Y en el G tenemos un artículo residual, si nosotros quizás en algún momento dijimos, bueno, todas las rentas tienen categoría. Ahora, esto no significa que la ley haya enumerado todo tipo de rentas, sino que acá en el 53 tenemos un inciso G que dice las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. Si nosotros tenemos una renta, buscamos en primera, en segunda, en cuarta, porque es persona humana, y no está, o no sé, supongamos, bueno, quizá en un momento pasó con las SAU, digamos, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, bueno, si bien la SAU es una sociedad anónima, pero no teníamos, en el 73 que vimos, no teníamos incluidas las sociedades anónimas unipersonales, porque no existían, decía sociedades anónimas nada más. Está bien, si podemos, vía interpretativa, digamos, podemos decir, bueno, la SAU es una sociedad anónima, o sea, que entra dentro de eso, pero supónganse que el día de mañana se reforma la Ley General de Sociedades, aparece otro tipo societario. Y supongamos que la ley de ganancia tarda en reformarse y en adoptar a ese tipo societario como sociedad, como sujeto de empresa. Vendría acá por el G, ¿sí?
Es un sujeto que no lo encontramos en ningún lado, viene al G, ¿sí? Punto. Está contemplado dentro de los sujetos en términos genéricos del impuesto a la ganancia, desarrolla el hecho imponible, listo, viene al G. O algún tipo de renta, que no las encontremos como decía, ni en primera, ni en segunda, ni en cuarta. Va a venir al G, ¿sí? Y a tercera categoría. O sea, por eso siempre decimos, tenemos este inciso residual en el artículo 53, y por ende no hay categoría que no venga, perdón, no hay renta que no tenga categoría. Entonces, Sí, Lucas, decimos. a mí me confunde un poco eso que primero deriva el artículo 73 para ver la sociedad de capital, y después el inciso B dice todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades. Y al Sí, final, ¿quedan afuera algunas sociedades de esta categoría o no? no, Porque es... no, no, para. El B, Ajá. perdón, ¿de qué categoría estás hablando? Espera, porque me adelanté a responderte. Cuando me decís que quedan afuera algunas sociedades de esta categoría, ¿a qué te referís con categoría? No, no, o sea, vio que primero vimos las del 73, tenemos que quedaban afuera, tres eran las sociedades de hecho, puede Colectiva, ser, irregular colectiva. y la simple sociedad. Sí. Y después, cuando miro el B, dice todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituían el país. Ahí están esas tres. O sea que también son de tercera. Exactamente. Bien, sí, sí, ahí está. Ah, Pasa lo mismo que con los fideicomisos, Lucas. Todos son de tercera. O sea, todas las sociedades son de tercera, todos los fideicomisos son de tercera. Ahora, algunas sociedades son de capital y otras no, otras están acá en el B, y con los fideicomisos lo mismo, algunos son de capital y otros no, pero todos son de tercera. O sea, todos los fideicomisos y todas las sociedades. ¿Ah? ya, entran en, las del 73 entran con la tablita esa nomás, básicamente. Claro, exactamente. Ahí ahora vamos a ver por qué hace esa diferencia la ley, ¿sí? Pero, a ver, que quede claro eso, ¿no? Que vos preguntabas. Todas las sociedades son de tercera categoría, Bien. ¿sí? Y eso que usted nos decía del cuando se reparte dividendos que tributa la persona, no la, Bueno, ahí vamos con eso. eso está en el, ¿en dónde está eso? Bien, ahí vamos. Ah, bien. En el artículo 73, como vos decías, hay una tablita, y el 73 empieza diciendo que tributarán a las siguientes alícuotas, algo así, ¿sí? A ver, el 73 tiene ahí un copete que yo me lo pasé por alto porque no tiene que ver con la numeración de las sociedades. Acá. Fíjate, esto es el 73. Y acá dice, abonarán el gravamen empleando la escala que se detalla a continuación los sujetos comprendidos en los siguientes apartados. Entonces, como vos decías, por esta tablita, que no son estos los montos vigentes, aclaro, ¿sí? Por esta tablita tributan todo lo que está numerado en el 73. ¿Tá? Eh, y como decíamos, las sociedades de capital determinan su ganancia neta sujeta a impuesto o resultado del ejercicio impositivo y vienen a la tablita que trabaja igual que la del 94, nada más que es más chata, digamos, es más corta, tiene 3 tramos simplemente, creo que la del 94 tiene 9 o 10, pero después funciona igual, es un impuesto fijo más un impuesto variable calculado con una alícuota sobre el excedente del límite inferior del tramo, ¿sí? Determinan el impuesto y lo pagan. En todo el trámite, por así decirlo, de la liquidación de ganancias, cuando estamos hablando de sociedad de capital, no aparece nadie más que la sociedad de capital. Como daba hoy yo en el ejemplo, una SA determina su ganancia, calcula su impuesto y paga su impuesto. Ahora, todos los otros sujetos que están en el 53, el resto de las sociedades, las unipersonales, los fideicomisos que no son de capital, los auxiliares, bueno, los auxiliares de comercio son personas humanas. Bueno, todo esto a partir del B para abajo, hasta acá sería,
¿sí? Que son sujetos empresas, o que son entes colectivos, por así decirlo, entes ideales. Tomo el ejemplo de una sociedad colectiva. La sociedad colectiva, que está en el inciso B acá, determina su ganancia, tiene dos socios. Uno tiene el 60% del capital, el otro tiene el 40% del capital. Determina la ganancia, socio 1 toma el 60%, socio 2 toma el 40%. Y ahí paguen ustedes el impuesto como persona humana. ¿Sí? Eso no te sé decir en este momento en qué artículo está de la ley, ¿sí? Pero lo voy a buscar y se los paso después. Déjame que me anoto acá. Pero bueno, eso por supuesto, como todas las cosas que vemos, eso está escrito, ¿sí? Eh, Miren que me anoto eso. Otra cuestión que tenemos acá es que también existen dos formas de liquidar el impuesto, pero ahí ya no tiene que ver si son sociedad de capital o son resto de sociedades. Ahí tiene que ver con si tienen obligación de generar estados contables o balances comerciales, como dice la ley, o no tienen obligación de generar estados contables. Si nosotros estamos frente a un contribuyente de capital o no, acá ya no importa eso, ¿sí? Pero ese sujeto tiene obligación de generar estados contables, que son las sociedades comerciales, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podemos estar frente a una sociedad anónima o a una sociedad colectiva. Una de capital, la otra no, ¿sí? Pero en este punto trabajan igual. Las dos sociedades tienen obligación de generar estados contables. Entonces, ¿cómo vamos a liquidar el impuesto a las ganancias? Voy a tomar o voy a partir del resultado del ejercicio contable y a ese resultado le voy a ir haciendo ajustes a las cuentas que tengo en el estado de resultados. ¿Qué son los ajustes? Por ejemplo, tercera categoría tiene como criterio de imputación el devengado y el devengado exigible. El devengado ya lo conocemos, el devengado exigible se aplica para venta para venta de mercaderías con plazo de financiación superiores a 10 meses. También se utiliza para otros tipos de bienes como bienes de uso cuando la financiación abarca dos periodos fiscales, ¿sí? Ahí para determinados casos se usa el devengado exigible y para otros no. Y el devengado exigible lo que hace es imputar la ganancia de una venta, pero en función al vencimiento de las cuotas. Vendo mercadería en 24 meses. Hoy, por el devengado exigible, por el devengado, imputo hoy toda la ganancia de esa venta. Por el devengado exigible, voy a imputar en el 2026 las cuotas que vencieron en 2026. En 2027 las que vencieron en 2027 y en 2028 las que vencieron en 2028. Difiere la declaración de la ganancia, ¿sí? Entonces, sujeto que lleva estados contables, parto del resultado contable. ¿Qué son esos ajustes? Son cuando a una cuenta, ejemplo ventas, contabilidad la trata de una forma y el impuesto a las ganancias la trata de otra. ¿Cuál podría ser el caso? Contabilidad, ustedes saben que registra todo por lo devengado. Me paso, o sea, tomo ese resultado del ejercicio contable donde hay ventas que están por el devengado, pero yo detecto que hay algunas ventas que pueden ir por el devengado exigible. Impositivamente me conviene siempre mandar por el devengado exigible. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tomar esas ventas que están por el devengado, le voy a calcular cómo sería el devengado exigible y ajusto, ¿sí? Contabilidad toma las amortizaciones de sus bienes de uso de fábrica por el criterio decreciente por sumas de dígito. Ganancias, ¿con qué métodos amortiza? Línea recta, no conoce otro.
obviamente el número final me va a dar distinto. Ajuste, ¿sí? En el impuesto a las ganancias hay gastos no admitidos como deducción. En contabilidad no. En contabilidad todo gasto es gasto. Contabilidad metió una multa impositiva. Yo no la puedo dejar ahí porque el impuesto a las ganancias me dice que es una deducción no admitida. Los gastos de organización que ustedes tienen que hacer el trabajo, también ganancias tiene algunas cuestiones distintas en ese caso a lo que es contabilidad. Gastos de representación, que es el otro gasto que ustedes tienen, en ganancias tiene un tope, en contabilidad no. Entonces, siempre que hayan diferencias de concepto, digamos, que eso va a terminar en una diferencia numérica, ¿ah? Siempre que haya esas diferencias en cómo contabilidad trata un ingreso, un gasto, y en cómo lo trata el impuesto a las ganancias, tengo que hacer un ajuste. Cuando hago todos los ajustes, ¿sí? Le sumo y le resto a ese resultado impositivo. La forma de trabajar acá, chicos, es muy parecida a JBP. ¿Sí? Si le tengo que sumar ingreso, va por columna 2, si tengo que sumar gasto, va por 1. El tema de funcionamiento en realidad es lo mismo, ¿sí? Trabaja de la misma forma. Pero todo eso le sumo o le resto es al resultado del ejercicio contable. Cuando yo termino, voy a sumar todo, ¿sí? Todo lo que se hace el resultado del ejercicio contable, más todo lo que le sumé, menos lo que le resté. Y eso que me da al final va a ser un resultado del ejercicio impositivo. Entonces, en la liquidación de estos sujetos que llevan estados contables, el objetivo, digamos así, es transformar ese resultado del ejercicio contable en un resultado del ejercicio impositivo. Y sobre ese resultado impositivo se va a tributar impuesto a las ganancias. Entonces, si es una sociedad anónima, una SRL, con ese resultado impositivo me voy a la tablita o a la escala del 73, calculo el impuesto y la sociedad lo paga. Si es una sociedad colectiva, le va a distribuir a sus socios para que paguen ganancias el resultado impositivo, no el contable. ¿Sí? Después que tenemos sujetos empresas que no están obligados a llevar estados contables, pueden ser las simples sociedades, la empresa unipersonal, los fideicomisos tienen que tener contabilidad, sí, eso no lo había dicho. Entonces, en esos casos donde no hay estado contable, yo no tengo un resultado del ejercicio contable de dónde partir. Entonces, mi hoja de trabajo para la liquidación de ganancias va a ser una hoja en blanco, donde yo voy a armar un estado de resultados, pero ya impositivo. O sea, las ventas que van por el devengado exigible, ya las pongo por el devengado exigible, las amortizaciones ya calculo utilizando línea recta, los gastos que van pongo y los que no van no los pongo, ¿sí? Ahí es algo desde cero, ¿tá? Ahí ya no hay ajustes porque no tengo nada que ajustar. O sea, una unipersonal, por ejemplo, al no llevar estados contables, yo no tengo, como dije, un resultado contable de dónde partir. Ahí tengo que armar un resultado, un estado de resultados impositivos desde cero. ¿Tá? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ah, Bien. Una cosa que no dije al principio, que lo tuve que haber dicho, es el periodo fiscal de estos sujetos puede cambiar en relación a lo que nosotros venimos viendo en persona humana. Periodo fiscal en persona humana, 12 meses, que coincide siempre con el año calendario. ¿Sí? Siempre persona humana va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un determinado año. Acá en tercera, el periodo fiscal también es de 12 meses, pero si estamos hablando de un sujeto que genera estados contables, el periodo fiscal coincide con el ejercicio económico.
Ustedes saben por contabilidad que un ejercicio económico puede cerrar en cualquier momento del año, eso es elección de los socios. Entonces puede cerrar el 31 de enero, 30 de septiembre, 30 de junio, 31 de octubre, o 31 de diciembre si quieren, ¿sí? Entonces, el periodo fiscal encaja con el ejercicio económico. Inclusive, el otro día vi, bueno, no es que vi, sino que me preguntaron si estaba bien que una sociedad, o sea, porque a un amigo que trabaja en el Registro Público de Comercio le llegó una constitución, creo que era una SA, y tenía como fecha de cierre 15 de enero. Vieron que a nosotros siempre o sea, nosotros por lo menos siempre vimos en la facultad que cerraba el último día del mes, digamos, o sea, puede cerrar en cualquier momento, pero siempre cerrábamos el último día del mes. Bueno, investigamos, preguntamos y sí, o sea, puede cerrar cuando quiera. Bien, ahora, si estamos frente a un sujeto empresa que no lleva estados contables, por ende no tiene ejercicio económico, una unipersonal, por ejemplo, ahí el periodo fiscal coincide con el año calendario. Ahí volvemos al criterio, digamos, que usamos en persona humana. ¿Sí? Bien. Bueno, tema de ingresos, en términos generales estamos. Profe, Acá, perdón, sí, decime. sí, que lo que hablábamos está en el artículo 54, eso de la distribución de los... Sí, mira, justo ahí me quedé. Ah, Te estaba por decir eso. Exactamente. Ahí está. El resultado del balance impositivo de la empresa unipersonal es comprendida en el D del 53 y las del B del 53 se considera en su caso íntegramente asignado al dueño o distribuido entre sus socios. También será atribuida a los fiduciantes, claro, a los fideicomisos que no son de capital. O sea, un fideicomiso que no es de capital determina su ganancia y quién es el socio, entre comillas, del fideicomiso, el que aportó los bienes. En las sociedades, acuérdense, cuando las sociedades se crean o se constituyen, los socios aportan bienes. En el fideicomiso, ¿quién aporta los bienes? El fiduciante. Entonces, entre comillas, el fiduciante es el socio. ¿Sí? Está mal dicho esto. Entonces, el fideicomiso, que no es de capital, le va a dar al fiduciante para que pague. ¿Eh? En caso de que el fideicomiso genere renta. ¿Sí? Bien, sí, ahí está Lucas. Justo bajé para ver qué más había y me topé con el 54. Bien, bien. Eh, bueno, nada más. Deducciones de la tercera. Siempre el artículo 83, aunque en tercera tiene ahí un reemplazante del 83, ya lo vamos a ver. El 86 también siempre. Ustedes saben que eso están en las 4 categorías. Y como deducción especial de la tercera tenemos el 91. ¿Está? El inciso A del 91 es el reemplazante del 83, le digo yo, no es tan así, pero porque el inciso A del 91 dice que son deducciones de la tercera todos los gastos y demás erogaciones inherentes al giro comercial. ¿Ah? Es casi lo mismo, en otras palabras, que es una deducción admitida, todas las erogaciones necesarias para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos grabados. ¿Sí? En otras palabras, dice prácticamente lo mismo que el 83. Bien, le pego una repasadita por arriba al 91. Después en el B, trayéndolo a terminología actual, como deducción de la tercera tenemos los deudores incobrables. ¿Sí? Acá la terminología de la ley, un poco vieja, dice los castigos y previsiones contra los malos créditos, y ahí sigue. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nosotros conocemos desde siempre como deudores incobrables. En el C están los gastos de organización. En el D tenemos el tema de seguros y reservas matemáticas. Esto es muy puntual de la actividad, de la actividad aseguradora. Comisiones y gastos incurridos en el extranjero. Acá tenemos varias cosas en el F. Acá tenemos todo lo que es gastos o sea,
esta partecita como que resume, digamos, ¿sí? Acá. Gastos en favor de los empleados, dependientes, obreros, o sea, de los empleados en relación de dependencia. Acá dice gastos por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidio a clubes deportivos y en general todo gasto en asistencia a los empleados. En este punto, en esta deducción, la característica principal es que el empleador, el contribuyente, que es el empleador, se puede deducir todos aquellos gastos que haya generado en favor de los empleados de manera voluntaria, ¿sí? El empleador puso una guardería, el empleador puso un servicio de comida o puso un comedor en la empresa, eh, el, la empresa, pongámosle así, la empresa en febrero de todos los años, hoy cada vez se ve menos estas cosas, pero a los empleados que tienen hijos en edad escolar le provee de algunos útiles escolares, por ejemplo, no sé, todo lo que está acá son gastos que el empleador no está obligado a realizar, pero por una cuestión de, no sé, marketing con los empleados, motivación, qué sé yo, ¿sí? O una cuestión de beneficio, el empleador le da, ¿tá? Pero no tiene obligación. Y después, en la segunda parte de ese párrafo, están las gratificaciones, con las gratificaciones también hay mucho para hablar. Las gratificaciones vienen o se distribuyen del resultado de la sociedad, hay una cuestión temporal para saber dónde se imputa, tiene tope, ¿sí? Bueno. Los aguinaldos, sí, raro ahí porque los aguinaldos son sueldos, o sea, entraría por el A, ¿sí? Pero bueno, están ahí y bueno, no mucho más. Después en el G tenemos los aportes que los empleadores hagan a seguros de retiro privado, ¿tá? Si la empresa le paga un seguro de retiro privado a algún empleado, se lo puede deducir. Acá en el H están los gastos de representación, que ya lo vamos a ver enseguida. Esto se ve mucho, ¿sí? Lo que tiene que ver con pago de honorarios de directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia. Y después en el segundo párrafo me dice que también esto se amplía a lo que es gerente, socio administrador. O sea, recuerdan que las sociedades tienen tres órganos: el órgano volitivo, el ejecutivo y el de control. El de control pueden tener como no. Depende del tipo societario, cambia el nombre, ¿sí? Generalmente el volitivo es asamblea o es reunión de socios, asamblea en la mayoría. En la parte de los órganos directivos, ahí sí cambia mucho. Si es SA, puede ser un director o directorio. Una SRL generalmente tiene un gerente general o una gerencia general. Puede tener un socio administrador, ¿sí? Y el resto de las sociedades de personas, digamos, tienen socios administradores. Bueno, todo eso que está en el órgano directivo, tenga el nombre que tenga, acá los nombramos para simplificar la cosa como honorarios a directores, pero son todos, gerentes generales, socios administradores, todos. Y después los miembros del Consejo de Vigilancia, y por ahí también está el síndico, ¿sí? Bueno, acá tenemos mucho para hablar, porque acá esto trabaja con dos topes. Fíjense que ahí ustedes ven un 25% y un 12.500. Bueno, esto después en algún momento lo vamos a ver, le vamos a meter número, porque esto es, digamos, tenemos mucho para ver acá se usan fórmulas para calcular ese 25%, que son topes, digamos. Y este inciso I, es la contracara de los honorarios de directores que nosotros vimos, pero del lado de cuarta. Cuando nosotros veíamos del lado de cuarta, decíamos, bueno, tenemos que determinar qué parte de los honorarios asignados al director son grabados y no computables. Y ahí decíamos que lo primero que tenemos que ver es cuánto la sociedad se pudo deducir por esos honorarios. Bueno, ¿y por qué decíamos cuánto a la sociedad se pudo deducir? Porque para la deducción, este I me da topes. Entonces, dependiendo de cómo juegan los números acá, la sociedad se puede distribuir todos los honorarios distribuidos a los directores o una parte, ¿sí? O sea, el I se articula
o sea, o esta deducción de tercera se articula con el ingreso de cuarto. Pero como les digo, acá tenemos para hablar largo. Y nada más, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, ustedes, a ver, bueno, yo creo que tercera, por lo menos en términos general, como pantallazo general estamos, ¿sí? Si por ahí aparece algo, tienen algo que no lo haya comentado, me dicen y lo vemos. Bueno, acá también lo que es previsión para incobrables, nos vamos al decreto, al artículo 214 o 215, uno de los dos, y ahí tenemos para hablar mucho, ¿sí? Después eso vamos a ir viendo. Bien, voy con el trabajo que ustedes tienen que hacer. Deducciones de la tercera arrancan por gastos de organización. Bueno, esta es una deducción tranca, bastante tranca, está acá en el C. A ver, primero como gastos de organización, el concepto es algo bastante similar a lo que nosotros vemos en contabilidad. Los gastos de organización son gastos que tienen que ver con la constitución de la sociedad, ¿sí? Se originan o entre comillas se devengan, digamos, ahí en ese momento, independientemente que después se los pague más adelante, pero tienen que ver con eso, con la puesta en funcionamiento de la sociedad. Eh, Acá, ¿qué me dice? Que esos gastos de organización, perdón, estos gastos de organización, al igual que en contabilidad, son un activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a generar beneficios en el futuro. Entonces, o sea, en el ejercicio presente y en el futuro, ¿sí? Y en varios futuros. Por eso yo no los puedo mandar, en contabilidad por lo menos, no los puedo mandar directamente a gasto. Ahora, ¿qué me dice acá ganancias? Que estos gastos de organización yo los voy a mandar a resultados vía amortización, pero la ley me permite que yo lo haga en un año, que amortice, digamos, todo en un año, o en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco. En más no. O sea que, si bien dijimos que contablemente es un activo que genera beneficio en ejercicios económicos futuros, en ganancias, si el contribuyente quiere, lo manda todo a gastos en el primer periodo fiscal. Fíjense que el C me dice, admitirá su afectación al primer ejercicio o su amortización en un plazo no mayor a 5 años a opción del contribuyente. Listo, no hay nada más, ¿sí? Acá el único cuidado que tenemos que tener, o sea, a ver, dada esta opción, generalmente lo mandamos todo en el primer año. El único cuidado que tenemos que tener en el sentido de que Arca no venga y no nos impugne, suponiendo que el monto es considerable, es de meter en gastos de organización gastos que no lo son. ¿Sí? Simplemente eso. No hay nada más. ¿Está? Después tienen, tienen gratificaciones, pensé que no tenían. Gratificaciones al personal, eso creo que estaba en el F. Acá, gratificaciones, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. Acá dice, también se deducirán las gratificaciones que se pagan al personal dentro de los plazos en que según la reglamentación se deba presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio. Bien, el tema de las gratificaciones. Las gratificaciones se distribuyen por decisión asamblearia, pueden distribuirse como no, y es lo mismo, digamos, que una distribución de dividendos, una distribución de honorarios de directores, en el sentido de que lo decide la asamblea y sale del resultado del ejercicio. Hasta ahí son igual. ¿Tá? Sabemos nosotros que, supongamos una sociedad que será ejercicio el 31 del 12, la asamblea se reúne ahí marzo, como muy temprano, abril, y la declaración jurada de los sujetos de empresas vence al quinto mes posterior al cierre. O sea que si esta sociedad cierra en diciembre, la DJ está venciendo, la DJ de ganancia está venciendo en mayo, ¿sí?
Las gratificaciones no tienen tope y siempre son deducciones admitidas. El tema es ver en qué periodo fiscal. Por ejemplo, si yo estoy cerrando 31 de diciembre del 25, la declaración jurada de ganancias vence ahora, póngale el 15 de mayo. La asamblea, o sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque acá como fecha límite o como fecha bisagra, yo tengo el vencimiento de ganancias, 15 de mayo, póngale. Yo tengo que buscar cuándo se pagaron estas gratificaciones. Si se pagaron hasta el 15 de mayo como máximo, o antes, por supuesto, esa gratificación va a ser una deducción del periodo fiscal 2025. Si se pagaron del 16 de mayo en adelante, es decir, posterior al vencimiento de la DJ de ganancias, periodo fiscal 2026. Nada más, ¿sí? Eso es todo. Ahora, una cosita que por ahí aparece: el vencimiento de la declaración jurada de ganancias es el 15 de mayo en el ejemplo que estamos dando. Mira, yo te preguntaba por las gratificaciones, porque en realidad la DJ que vencía el 15 de mayo se presentó el 16 de junio, porque no importa cuándo se presentó realmente la declaración jurada. La fecha bisagra es el vencimiento. Vos presentaste el 16 de junio la DJ de ganancias, tenés multa, todo porque presentaste fuera de término. Las gratificaciones las pagaste el 31 de mayo. Bien, ¿cuál es la fecha que vos tenés que mirar para decir si la gratificación es 2025 o es 2026? Fecha de vencimiento. Pero mira que yo no presenté ahí la DJ, no importa, fecha de vencimiento. ¿Sí? Bien. Y nada más, chicos. No hay nada más. Después tienen gastos de representación. Eso también está en este artículo. El H. Bien, los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados hasta la suma equivalente del 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio. Bueno, este es un gasto, es una deducción de la tercera con tope, ¿sí? Decreto reglamentario, artículo 221. Acá me aclara algunas... esperen, ustedes no están viendo eso. Eh, eh. A ver si le pegué. No. Voy a cerrar todo y a dejar el decreto. Bien, decía, acá en el 221 del decreto reglamentario me aclara algunas cuestiones de los gastos de representación. Creo que, o sea, acá me aclara cuál es el concepto, qué son los gastos de representación y cómo se calcula el tope, básicamente, ¿sí? Fíjense que en el primer párrafo me dice los efectos del H91, se entenderá por gastos de representación toda erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad, acá está el tema, su representación fuera del ámbito de la empresa, de sus oficinas, locales o establecimientos, o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado, incluidas las originadas por viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines. ¿Tá? Los regalos empresariales, ese tema que hacemos algunos presentes, le damos a los proveedores, a los clientes, bueno, todo eso entra acá. Ir a congresos, a ferias, a jornadas, ¿sí? Todo eso entra acá.
No están comprendidos en el concepto definido en el párrafo anterior los gastos dirigidos a la masa de consumidores potenciales, o sea, lo que es publicidad, promoción, no es gasto de representación. Bueno, tales como gasto de propaganda, viático, gasto de movilidad, bla, bla, sí. Y después, en el segundo párrafo, si no me equivoco, sí, ahí dice que el porcentaje establecido en el H del 91 se aplica sobre las retribuciones abonadas, ¿sí? Durante el periodo fiscal a los empleados en relación de dependencia, excluidas las gratificaciones y retribuciones extraordinarias. Bueno, y después de eso tiene que estar respaldado por comprobante. Bueno, y no mucho más, ¿sí? Entonces, defino qué son gastos de representación. Puede pasar, de hecho pasa bastante, que contabilidad meta en alguna cuenta que se denomina gastos de representación, meta gastos que desde este punto de vista, desde el punto de vista impositivo, no son gastos de representación. Eso podrían meter para lo que es el práctico. Entonces, ahí lo primero que tendrían que hacer es sacar eso, depurar, digamos, la cuenta de contabilidad, o meter un gasto de publicidad, por ejemplo, que lo metieron como gastos de representación en contabilidad, sacan eso primero y se quedan con los gastos que impositivamente responden al concepto del 221. Ese monto lo comparan con el 1,5% de los sueldos pagados a los empleados en relación de dependencia, y como todo gasto con tope. Entre el gasto y el tope me voy a computar el menor. ¿Sí? Bien. Y por último, tenían disposición de fondos. Acá ustedes lo tienen separado, pero también está aclarado que está todo en el mismo artículo, porque tienen disposición de fondos a favor de tercero y después dice disposición de bienes a favor de tercero. Bueno, esto se conoce, o sea, esto es un solo instituto, digamos, que se llama disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Como me dice ahí, artículo 76 de la ley. A ver, en términos sencillos, digamos, la disposición de fondos o bienes a favor de tercero, 76. Bien, es cuando una sociedad le da, por así decirlo, dinero o algún bien a un tercero, y esa entrega no responde. Cuando abro decreto y leyes, acá me aparece con el mismo nombre, entonces tengo que ir jugando cuál es cuál, digamos. Ahí va. Decía, cuando una sociedad le entrega fondos o le entrega bienes a un tercero, y esa entrega de bienes no responde, digamos así, o no tiene que ver con el objeto social de las empresas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el 76, lo que existe es una presunción, o sea, si la sociedad le está entregando bienes a un tercero o le está entregando dinero a un tercero, y ese tercero no es proveedor, no, sí le buscamos, o sea, esta empresa hace tal cosa, ¿y por qué le está dando dinero a este tercero? Y la ley, digamos, no encuentra esa relación o no puede relacionarlo con el objeto de la sociedad, ahí lo que se presume es que hay un préstamo. La ley no lo dice así, ¿está? Y por esa disposición, que es el término que usa la ley, de dinero o de bienes, la empresa seguramente cobra algún interés. Y ese interés lo tiene que declarar como un interés grabado, ¿está? Y no lo está declarando, por supuesto. Entonces, esa es la disposición de fondos a favor de tercero. Fíjense que el 76 dice,
toda disposición de fondos o bien efectuada a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el A del 53, sociedad de capital, que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa. Eso es lo que yo le decía, como que no está relacionada con el objeto societario, digamos, hará presumir, esto es una presunción, que no admite prueba en contrario, hará presumir sin admitir prueba en contrario una ganancia grabada. Acá hay una presunción legal, ¿sí? Hay un indicio cierto, que es esta disposición de fondo bien a favor de terceros, que no representa interés para la empresa. Eso dispara una consecuencia lógica, que es, existe una ganancia grabada, y esa ganancia grabada se cuantifica. Eso es una presunción legal, ¿sí? ¿Cómo cuantificamos? O sea, ¿de cuánto es esa ganancia, digamos? En caso de disposición de fondos, se presumirá un interés anual equivalente al que establezca la reglamentación. Tasa de interés del Banco Nación. Siempre se toma eso, ¿sí? Entonces, la ley o ARCA, que es la que aplica la ley, determina esta disposición de fondos, determina esta cuestión de que no responde a operaciones realizadas en interés de la empresa, y entonces toma ese dinero, o sea, esa disposición de fondos, y le aplica la tasa de interés vigente, ¿sí? La del Banco Nación. Eso que le da como resultado es la ganancia grabada. Y cuando la disposición es de bienes, ahí se va a presumir una ganancia equivalente al 8% anual del valor corriente de ese bien si es inmueble. Y si es otro bien que no sea inmueble, se presume una ganancia anual del 20% del valor corriente de ese bien, ¿sí? Hay un inmueble que se prestó, digamos, entonces la ganancia es el 20%, el 8%, perdón, del valor corriente del inmueble. Si es un automóvil, es el 20% del valor corriente del automóvil, ¿tá? Y eso va como ganancia grabada para la sociedad. Si ese tercero le hizo pagos a la sociedad, esos pagos se descuentan, porque quizá está disfrazado de algún ingreso no grabado, pero nosotros decimos, no, mira, esto que vos le diste acá y estos ingresos que vos tuviste, que los declaraste como no grabado, en realidad a disposición de fondos o de bienes. Entonces, yo te grabo, vos me debés un impuesto sobre una ganancia de 1.000, pero estos pagos que tuviste, yo entiendo que tienen que ver con esto. Entonces, acá vos recibiste pagos por 300, listo, el ajuste es 700, ¿sí? Eso también el fisco tiene que tener en cuenta, digamos. Bueno, y después nada más, ¿sí? Después también en el decreto 169 o por ahí, ya les digo bien, ahí amplía los conceptos de este instituto. Acá. Sí, 169 del decreto. Bueno, ahí amplía como siempre todo el decreto, ¿sí? Y ahí estamos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, esto no. Dale, no, dale. Claro, si ustedes tienen que hacer un práctico ahí, lo que pueden hacer es que es lo que generalmente sucede, contabilidad se amortiza esos gastos, contabilidad amortiza los gastos en 5 años, por ejemplo. Entonces ustedes toman, voy con números chiquititos para que los cálculos sean fáciles. Gasto de organización, la empresa tuvo por 100.000 pesos. Contabilidad los amortiza en 5 años. Ustedes están, supónganse, si quieren en el primero. Entonces en ese año contabilidad mandó como amortización 20.000 pesos. Ustedes tienen que, ustedes impositivamente van a mandar 100.000 ese año. Entonces lo que van a hacer es
Esperen un cachito. Porque dicho por ahí en el aire. Eh, mm, mm, mm. De paso ya les muestro un poquito cómo es la hoja de trabajo con la que laburamos, acá en tercera. Bien, acá lo que vamos a hacer es, como yo le decía, trabajamos con una hoja igualita a lo que es JBP, concepto, columna 1 y columna 2, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a poner, por lo menos en un integral, no sé si en este caso, resultado del ejercicio contable. Si es pérdida, va a venir a columna 1, si es ganancia, va a venir a 2, ¿sí? Supongamos que viene a 2, este es este es el resultado del ejercicio. Bien. Después ustedes acá van a tener como primer ajuste gastos de organización. A ver, la situación acá es eh, total de gastos. Vamos, bueno, como puse una ganancia grande, ya vamos a poner 1.000.000 de pesos, ¿sí? Contablemente, acuérdense que ustedes están en el primer año, se amortizó 20.000 por año, impositivamente, se amortiza 100% en el primer año. Esto que yo estoy escribiendo acá, en realidad ustedes los ponen tipo enunciado, digamos, ¿sí? Acá vienen y resuelven. Entonces, acá dentro de este resultado contable, contabilidad mandó 20.000 pesos como gasto. ¿Cuál es el ajuste que ustedes pueden hacer? Sumarle 80.000 acá. Ustedes quieren sumar un gasto, por ende tienen que poner en columna 1, porque acá también es columna 1 resta, columna 2 suma. Entonces ustedes restan 80.000. Estos 80.000 que ustedes meten restando, más el 20.000 que está acá, hacen el 100, perdón, 800.000, me quedé con el número anterior. Y acá era 200.000. Perdón, decía, estos 800.000 más los 200.000 que contabilidad ya mandó, hacen el 1.000.000 de pesos en el primer año. ¿Sí? Ahí impositivamente amortizan todo en el primer año, contablemente en 5. En el año 2, ¿qué va a pasar? Contabilidad va a volver a mandar 200.000 pesos como amortización de gastos de organización. Impositivamente ustedes ya no pueden mandar más nada porque mandaron 100% en el año 1. Entonces, en el año 2, 3, 4 y 5, ustedes tienen que anular el gasto que mandó contabilidad. Entonces, va a ir en el año 2 al año 5, 200.000 pesos en columna 2. Van a sumar 200.000 para anular el menos 200.000 que puso ganancia. ¿Sí? Entonces, yo ahí no sé si ustedes tienen que hacer una especie de ejercicio, o sea, estamos en un periodo fiscal y ahí meten todos los gastos, o pueden ir mostrando esto. Bueno, o sea, gastos de organización, 1.000.000 de pesos, contablemente se amortizan 5, impositivamente en 1. Entonces, en el primer año sería así, y del 2 al 5 sería así. O sea, no sé si tienen que explicar todo el tema, por decirlo, o tienen que liquidar un año. Entonces, si pueden explicar todo el año, pueden hacer esto, ¿sí? Esta es la situación. En el primer año este sería el ajuste, en el segundo, o del segundo al quinto, sería este el ajuste, ¿sí? Bueno, y así con todos los otros gastos. ¿Ah? Nosotros tomamos la decisión contable impositivamente, digamos acá. Sí, porque ustedes vieron como ustedes hicieron con el trabajo, con todos los trabajos anteriores. O sea, a ver,
acá en el ejercicio de la facu ustedes deciden todo, digamos, ¿sí? Es como, En este inciso, digamos, es como que nos da la libertad, digamos, de decir, bueno, contablemente te considero 20 y te puedo considerar 200, perdón, y el millón en un año, bien, impositivamente. vos me estás hablando del ejercicio o de la... En este ejemplo de o este de la- inciso, digamos, No, cuando vos tenés que armar un ejercicio teórico, vos decidís todo. Ahora, sí, si vos me decís, mira, por yo estoy ejemplo, la trabajando, amortización, José, ¿cómo? por ejemplo, la amortización sí tiene un límite, digamos, o sea, una diferencia de, qué sé yo, uno se toma de una manera contable, pero la ley te dice, se toma de esta manera. En este La ley caso, si te estamos dice, dentro de los 5 años, nosotros podemos tomarnos como lo tomamos contablemente o todo de una. a ver, pará, pero yo lo que no tengo claro es, ¿vos estás haciendo el ejercicio o vos estás trabajando y estás liquidando impuestos a las ganancias? Realmente. ¿En dónde estás parado? ¿En estudiante o en contador que está trabajando? No, en estudiante, digamos. Como los trabajos anteriores, ustedes deciden todo, ¿sí? Y ahí sí es como vos decís, la ley de ganancia te dice se hace así. Vos elegís contablemente cómo querés que contabilidad haga, ¿sí? Dentro de lo que vos sabés que contabilidad puede hacer, ¿ah? Por decir una exageración, los gastos de amortización, contabilidad los amortiza en 50 años. ¿De dónde sacaste eso? O sea, sabemos que no, digamos, pero manejándote dentro de los conceptos contables normales, acá en los ejercicios vos elegís, ¿ah? Claro, lo que Y yo digo es que la ley el fisco no te puede decir si vos contablemente estás haciendo 200.000 por año porque hace todo de una, digamos, el millón no, impositivamente. te Eso no te puede, puede decir. te puede preguntar y vos le decís porque el inciso C del 91 me lo permite. Ah, bien, bien. No, claro, eso no te va a decir porque está en la ley, digamos, a lo sumo te decía acá, ¿qué hiciste? Bueno, yo mandé todo en el primer año, ¿sí? Eh, digamos, vos te podés mover, por así decirlo, dentro de lo que la ley te permite, ¿tá? Y ahí, y acá, puntualmente en este gasto, la ley te permite que vos impositivamente te muevas de 1 a 5. Generalmente no pasa, pero vos podés también decir, mira, impositivamente amortizamos en 3 años. ¿Por qué generalmente no pasa? Porque la planificación tributaria y lo que el contador tendría que hacer es adelantar todos los gastos que se puedan y diferir todos los ingresos grabados que se puedan, ¿sí? Dentro de la legalidad que la ley nos permite, ¿no? Pero bueno, acá puntualmente la ley te da un margen de maniobra. Hay en otros gastos, por ejemplo, en gastos de representación, vos tenés que ver el tema de fechas y la ley dice, bueno, acá, pum, chau, se terminó, digamos, ¿sí? Ahí no te da mucha maniobrabilidad, digamos, ¿tá? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Lucas, lo que yo, o sea, si vos me decís en la vida real como es, y generalmente, bueno, no es generalmente, depende, por ahí en algunos medios como los nuestros, que son medios chicos, el mismo contador que te hace la contabilidad es el que te audita y el que te liquida ganancias, ¿sí? Entonces, pero por ahí en otros lugares, bueno, también acá, digamos, estaba pensando también acá, tengo una ex alumna que trabaja en un estudio y ella hace contabilidad nomás, y lo que es impuesto lo hace otro sector del estudio, digamos. Entonces, ese sector del estudio que hace ganancias, ya recibe lo que hizo contabilidad, ya está cerradito, ya está hecho. Ahí no podés elegir si contablemente amortizan, ahí ya viene hecho contabilidad. Inclusive, que puede pasar, vos como liquidador de ganancias, podés ver que lo que hizo la parte contable está mal. ¿Con qué tenemos que trabajar nosotros los tributaristas? Con lo que está hecho. ¿Sí? Vos no sé, no. En los prácticos de la Facu siempre pasa que honorarios a directores lo mandan como gasto contable. Contablemente los honorarios a directores no deberían ir como gastos.
Es una permuta de patrimonio eso. Sale del patrimonio neto, pasa a un pasivo y después ese pasivo lo cancelás con activo. Nunca tendría que pasar por gasto. Supongamos que pasa por gasto. Contabilidad te lo registró como un gasto. Vos tenés que trabajar con lo que está hecho, ¿sí? Independientemente de que esté mal o bien, digamos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Algo más, chicos? Perdón, Luca, no sé si te respondí al final lo que me preguntaste, porque creo que me No, fui sí, sí. a cualquier lado, No, no, pero sí. Quería, repreguntarme cualquier cosa. sí, sí, pues nosotros creo que vimos algo de esto en impuesto diferido en medición contable. Claro, Y sí, ahí era bueno, como que venía, lo impositivo venía al tajante, digamos, y nosotros lo contable lo adaptábamos, digamos, a lo impositivo. O sea, ahora es como que también es del otro lado, digamos. exactamente, exactamente, es del otro lado. Sí, sí, es el mismo juego, por así decirlo. Claro, y en ese caso que vos planteás, que eso lo veíamos en, bueno, para mí fue cuenta superior, eh, claro, era, ganancia lo hace así, ¿cómo lo acomodamos en contabilidad? Eso, Era. eso, Acá es lo mismo, como vos bien dijiste, pero del otro lado. Contabilidad lo hizo así, lo tenemos que acomodar para ganancias. claro. Pero Sí, sí. en lo que sí es igual es en ese juego de comparar, digamos, cuál es el tratamiento contable y cuál es el tratamiento impositivo. En esa parte es lo mismo que el tema este del método del impuesto diferido. Muy bien. Pero sí, estamos parados en vereda distinta. En ese método somos los que hacemos contabilidad y acá en este caso somos los que hacemos tributación. ¿Sí? Exacto, Yo tenía uno más con respecto al último tema de disposición de fondo y de bienes. sí. En la práctica, o sea, en un ejemplo, ¿cómo se ve eso? Porque es como que como que la sociedad se saca bienes nomás y le da a alguien. No, generalmente vos tenés instrumentado, vos en la contabilidad ves que se entregó dinero, que se entregó un bien, por ejemplo, y te dicen que es o sea, te lo disfrazan, por así decirlo, de algo que no tendría que pagar impuestos. ¿Sí? Ese es el tema. Eh, entonces ahí es donde, si esto va por el lado de una fisca, ahí es donde el inspector tiene que indagar y ver, digamos, esto que vos me estás poniendo, que era un mutuo gratuito, esto que me estás poniendo, que era tal cosa, y que no tributa ganancias, en realidad no, en realidad viene por este lado, ¿sí? Viene por una disposición. Este tema de la disposición de fondos o bien a favor de tercero está muy emparentado con el 50, que ese, no me acuerdo si lo vimos en segunda, que es la distribución de dividendos fictos, que es también cuando se disfraza una situación, pero en realidad tenemos una distribución de dividendos ahí. Bueno, tanto el 50 como el 76 arrancan así, digamos. Se registra algo, porque estamos hablando de salida de dinero que salvo que sea en efectivo, eh, eso se ve, digamos, ¿sí? Si sale de una cuenta bancaria se ve. Y estamos hablando de bienes que por lo general son bienes registrables. Entonces también queda el camino hecho, queda huella, como se dice. Entonces, lo que se hace generalmente, repito, es poner esa situación, porque la tenés que poner, o sea, fíjate, transferiste un inmueble, por ejemplo. O sea, no es un mate, ya que estoy acá con el mate, no es un mate que tomate doy a voy y nadie se enteró, digamos. Como es un bien registrable, eso queda huella. Eh, entonces se lo disfraza de algo no grabado y ahí es donde el inspector tiene que investigar. ¿Sí? Y ahí puede llegar a encuadrar ese hecho dentro de la disposición de bienes. Ah, bien, bien. Bien, ¿algo más, chicos? No, de mi parte, no. Bueno, chicos, bien, bien. Nos vemos el lunes. Ustedes tienen que entregar el lunes esto. Sí, al mediodía, a la 1:30 por ahí. Ah, bueno, bien, bien. Sí, Me cambiaron marcaron, ¿no?
Sí, cambiar. Bueno, cualquier cosa, si me lo quieren mandar antes para pegarle una miradita, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, profe, Bueno, gracias. nos vemos el lunes. Buen fin de Nos semana. vemos. Chao, Chau, chao. chau.